vamos a dar inicio a la revisión del día de hoy. Como parte de los grupos de interés en neurología y anestesiología y cuidado crítico, hoy tenemos la charla de hemorragia subaracnoidea, espontánea neurismática y su manejo en cuidado crítico. Está a cargo de los internos obligatorios Juan Sebastián Alarcón Figueroa, miembro activo del grupo de interés en neurología de la universidad, y María Paz Borges Tarazona, interna obligatoria del grupo de interés en anestesiología. Hoy contamos con la compañía de tres tutores académicos: el doctor David Almanza Hernández, especialista en cuidado crítico; el doctor Sebastián Vázquez García, especialista en neurología y neurointensivismo de la Universidad del Rosario; y el doctor Juan Sebastián Castañeda, residente de segundo año en neurología. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por su apoyo. No siendo más, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Pues como ya bien lo dijo, es una charla muy especial. Vamos a juntar varias cositas, pues digamos, dentro de las generalidades que se puede. Como puedes ver, aquí está la bibliografía principal que utilizamos. Hay que remarcar dentro de esta diapositiva las guías de 2023 para el manejo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática. Y eso sí, quisiera hacer hincapié desde el inicio. Hemorragia subaracnoidea es un tema sumamente amplio. Se puede dividir en varios aspectos, que puede profundizarse en varios aspectos. Y incluso podemos hacer una charla larga, varias clases de solo hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, pues nosotros dentro de nuestro enfoque principal, pues vamos a hablar de aneurismas. Me parece una parte fundamental hablando de este tema. Sin embargo, he de aclarar desde el inicio que se puede, digamos, dividir de más maneras. Entonces, si quieres, podemos seguir y empezar la presentación ya de entrada. Entonces, como todo, la definición, la hemorragia subaracnoidea es un accidente cerebrovascular, es un subtipo del mismo. Se caracteriza principalmente por la presencia del sangrado dentro del espacio subaracnoideo. Siguiente. La etiología, dentro de la etiología, he de aclarar también desde el inicio que la más común es la traumática. Em, Dentro de la definición, pues la traumática y la espontánea la podemos dividir tanto en aneurismática como no aneurismática. Entonces, siguiente. Dentro de la etiología, como ya digamos espontánea, podemos encontrar varios aspectos, como por ejemplo la malformación vascular, que es la neurismática, pero también tenemos muchas otras causas, como las discrasias sanguíneas, y resaltar dentro de todas estas eh, los tóxicos, como los fármacos, la cocaína, las anfetaminas, las malformaciones arteriovenosas per se. em, y alteraciones hemodinámicas como tal, un síndrome de Moyamoya, un síndrome de hiperperfusión y vasculitis en general, son, digamos, las principales etiologías que hay que tener en cuenta. Siguiente. Entonces, dentro de todo, pues hablando principalmente de la hemorragia subaracnoidea espontánea, que es la columna de la derecha, pues digamos que no se tiene muy clara la epidemiología común. O sea, digamos, hay varios estudios que presentan tanto la parte poblacional en países subdesarrollados como en Colombia y en países desarrollados como lo viene siendo Estados Unidos. Pues digamos que varía mucho la epidemiología. Eso depende de varios factores realmente. Sin embargo, pues se tiene la teoría más grande, y es que está sobrediagnosticada, perdón, subdiagnosticada. Se habla en Estados Unidos de que es un 40% de todos los casos, pero también se habla de que la traumática, que es la contraparte izquierda, es de hasta un 85% de todos los casos. Entonces no termina de quedar muy clara. Sin embargo, se sabe que la hemorragia subaracnoidea traumática es más común en poblaciones de riesgo para recibir traumas, ya sean hombres de riesgo, principalmente en Colombia, los hombres jóvenes. Esto, y bueno, entonces dentro de la espontánea tenemos el aneurisma. Dentro de la definición del aneurisma, pues principalmente es una dilatación anormal focalizada dentro de una arteria cerebral secundaria. Ya vamos a entrar por la parte de fisiopatología un poco más adelante, pero es dada principalmente por un debilitamiento en la pared de un vaso sanguíneo. Si quieres, sigue. Entonces, dentro de todo, hay varias formas de clasificar un aneurisma.
según la morfología, según el tamaño y según la localización, según este artículo que habla únicamente de aneurismas, pero me gustaría recalcar la columna a la izquierda según morfología. Dentro de los saculares y fusiformes. Los disecantes, digamos que se toman también en cuenta, pero es la parte menos común. Entonces, hablando de saculares y fusiformes, pues principalmente los saculares. Las saculares también se denominan como los primarios, los aneurismas primarios o espontáneos, digamos que son la parte más común. Tienen forma de cereza, se asocian, digamos, a trastornos hemodinámicos, enfermedades genéticas, estructurales, secundarios a patologías como hipertensión, etcétera. Y esto tenemos los aneurismas fusiformes por el otro lado, que son segmentos como tal dentro del 100% de la luz del vaso sanguíneo. Tenemos pues dilataciones, elongaciones, generalmente tortuosos, no siempre. Pueden ser incluso primarios, no es lo más común, pero también esto, digamos, son comunes a varias etiologías, pues también se ha visto incluso relación con los traumatismos cráneoencefálicos. Siguiente. Dentro de la fisiopatología, pues digamos que enfocándonos un poco dentro de la parte del sistema nervioso central, eh, pues encontramos que para llegar a ese punto tenemos siempre un flujo muy laminar desde las arterias nutricias, mejor dicho, hasta que encontramos un punto de estrés hemodinámico definido como un punto desde un axis que tiene, digamos, un ángulo mayor a 90 grados. Esto Estos ángulos generan un estrés hemodinámico, como bien lo dice, llega un flujo laminar dentro de una tensión arterial, la que sea, y choca contra la pared principal del vaso, generando un estrés, un flujo turbulento, que digamos que dentro de una arteria, una pared arterial que esté debilitada, ya sea por una presión arterial muy elevada, un trastorno genético, etcétera, pues se va a producir un aneurisma. Y es lo que vemos en la imagen de la derecha. El aneurisma, pues digamos que tiene varios caminos a seguir. Principalmente es una dilatación. Incluso se puede trombosar la sangre que está ahí dentro del propio flujo. Puede llegar a ser tan turbulento que se puede incluso trombosar. Sin embargo, no es lo más común. Lo más común es que pueda estar simplemente dilatado y ya. Pero en varios de los casos que vemos, pues se puede incluso romper, que es la diapositiva que sigue, que aquí es bastante, pues, digamos que la expansión dentro del saco aneurismático, pues rompe directamente la pared. Siguiente. Eh, entonces, pues como lo venía diciendo, las zonas del cerebro que más estrés tienen es, pues básicamente el polígono de Willis. Aquí lo vemos muy bien dentro de la epidemiología, como se ve en esta gráfica. Los aneurismas de la arteria cerebral anterior son lo más común, hasta en un 40% de los casos, según este paper. Sin embargo, pues creo que en Colombia tenemos como un consenso general que dice que la arteria carótida en su porción pues, interna tiene esto, digamos, mayor prevalencia en los aneurismas de ese lado. También recalcar los aneurismas de la arteria cerebral media, ahorita vamos a ver un poquito más de fotos, y los aneurismas de las arterias vertebrales y de la circulación posterior en general. Entonces se dice que dentro de la propia fisiopatología el sangrado va a continuar hasta que la presión intracraneal iguale a la presión de la ruptura. Sin embargo, pues eso no termina siendo tan cierto y lo vamos a ver un poquito más adelante dentro de la clínica. Siguiente. Entonces, bueno, lo que sucede es que dentro de cualquier porción ocurrió el evento de la hemorragia, se reventó el aneurisma, o bueno, la etiología que sea, y esto, pues vamos a tener principalmente los efectos mecánicos. Esto, dentro de los efectos mecánicos, pues vamos a tener un efecto compresión, dependiendo de la cantidad de sangre que se esté extravasando, pues vamos a tener esto, un efecto de masa sobre todo el parénquima cerebral. Vamos a tener un aumento en la presión intracerebral.
Y esto, pues quiero que vean la gráfica de la derecha como si fuera una U, empezando en la parte superior izquierda, donde vemos la hemorragia subaracnoidea aguda, que va bajando dentro de la gráfica y va a generar dentro de todo este efecto de masa, dentro de todo este efecto mecánico, una isquemia global aguda. Entonces, pues básicamente se explica con un aumento de la presión intracraniana. Esto, ay, no sé si se trabó, creo que mi compañera se salió. No la veo. Regálame un segundito. Hola, qué pena, se me cayó. Dame un segundo. No te preocupes. ¿Quieres compartir tú o sigo compartiendo yo? ¿Puedes compartir tú? Por supuesto, regálame un segundito y abro la presentación. Dale, gracias, perdón. Listo, ahí se me escucha. Sí, Listo. Entonces, bueno, continuando como la idea que venía hablando, esto. Terminamos pues básicamente en dos grandes grupos secundarios de la isquemia global aguda. Pues principalmente recordar que el cerebro no es un órgano aislado, tiene manifestaciones pues también extracardíacas, como pues principalmente si hay constricciones del tallo, pues vamos a tener disfunciones cardíacas, edema pulmonar, etcétera, por diferentes mecanismos. Y pues también hablar un poquito sobre que pues vamos a generar inflamación. Básicamente todo esto es inflamación, vamos a tener disminución del óxido nítrico, estrés oxidativo, citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión, metaloproteinasas, todo eso que es básicamente lo que va a generar una injuria cerebral aguda, que es la gráfica que tenemos aquí a la izquierda, pues que básicamente se va a dar por varios mecanismos, básicamente excitotoxicidad, disfunción de los canales de iones, activación de la trombina, estrés oxidativo, inflamación, etcétera. Entonces, dentro de la parte de manifestaciones clínicas, pues digamos que hay una triada no escrita dentro de la hemorragia subaracnoidea, pero es muy clásico encontrarla y es, digamos que lo que nos tiene que a nosotros como médicos generales prender, pues, digamos, las alarmas. Principalmente el dolor de cabeza, es un dolor de cabeza muy, digamos, muy propio que se define como un dolor supremamente intenso que alcanza su intensidad en menor de una hora. Lo describen clásicamente como el peor dolor que me ha dado en mi vida. Se acompaña pues, dentro de rigidez nucal bajo la examinación y alteración del estado de la conciencia. También, pues claramente vamos a encontrar otras manifestaciones, pues principalmente un buen examen neurológico, ahorita vamos a andar en eso, pero esto también se puede presentar muchas náuseas y vómito dado al aumento de la presión intracraneana, convulsiones, etcétera. Entonces, incluso también hay un término que es la cefalea en centinela, que lo podemos hablar bastante en eso, pero es un dolor similar que ocurre esto unas semanas incluso antes y tiene varias teorías de su forma de ser. Digamos que la que toma más teoría es la dilatación excesiva de un aneurisma. Entonces, bueno. Segundo, esto, pues digamos que dentro de las manifestaciones clínicas, dependiendo de la rama del polígono de Willis que se pueda estar viendo afectada, pues vamos a tener, digamos, una clínica diferente, por ejemplo, pues una paresia del tercer nervio. Generalmente ocurre en los, qué pena, en los eventos cerebrovasculares posteriores. Por ejemplo, me abro, me permito abrir comillas, la combinación de hemiparesias y afasia y negligencia visoespacial generalmente podemos encontrarla en los aneurismas de la circulación de la arteria cerebral media. em, o en hematomas intraparenquimales, cuando encontramos abulia, debilidad en las piernas cuando es bilateral, generalmente es de las porciones de la arteria cerebral comunicante anterior.
Y la que otra, pues me gustaría mencionar es cuando, digamos, simplemente está en el espacio supracnoidea, vamos a tener una irritación meningia que va a ser, digamos, una limitación para la flexión del cuello. Eh, para hablar de la regla de Ottawa, digamos que hay podemos hablar mucho de la regla de Ottawa, podemos hablar de varias cosas. Sin embargo, tiene un propósito colocarlo dentro de esta presentación y es básicamente la gráfica de la derecha, el algoritmo. Y es más que lo analicen porque pues, hay que aplicar estas reglas, hay que leer de ellas, hay que saber cuándo utilizarlas. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que lo que me gusta de esta gráfica es que pues básicamente cuando tenemos la sospecha de una hemorragia subaracnoidea eh, y todo el cuadro empezó dentro de las primeras 6 horas, podemos tomar una tomografía sin riesgo y ahorita vamos a hablar un poquito de tomografía, pero digamos con toda la confianza del mundo. Sin embargo, cuando llevamos un paciente de pronto remitido de rural, que está muy lejos, que tiene un cuadro mayor a 6 horas y no teníamos disponibilidad en TAC, se puede tomar el TAC, puede diagnosticarlo, sin embargo, la sensibilidad es más baja y dentro de esa sensibilidad, esto en caso de que la sospecha sea muy alta, pero el TAC sea negativo, como lo vamos a calcular un poquito más adelante, esto está indicada la toma de una punción lumbar. Entonces, esto es una excusa perfecta para hablar un poco de punción lumbar. Dentro de la punción lumbar, pues digamos que tenemos unos hallazgos típicos y unos hallazgos, pues, dentro de lo normal. Principalmente cuatro, me gustaría hablar principalmente de los clásicos, y es que pues cuando tenemos un hallazgo, o sea, un aumento de los glóbulos rojos dentro de los cuatro tubos, o sea, que en los cuatro se mantenga, pues hablamos de que estamos excluyendo que sea una punción lumbar traumática y podría ser muy significativo de una hemorragia subaracnoidea. También esto que hay presencia de santocromía, pero con una proteína en líquido cefalorraquídeo esto menor a 100 miligramos sobre decilitro, porque se puede falsear la prueba, y una presión de apertura elevada en solamente el 66% de los pacientes. Vemos que esas son como las clásicas que siempre se describen, que son muy dicientes de una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, dentro de las primeras 6 horas está indicado la toma de un TAC simple. Como pues veníamos hablando, dentro de las primeras 6 horas la sensibilidad es de casi un 100%. Después de estas 6 horas, pues digamos incluso la guía baja su nivel de evidencia. Esto cada día que pasa, pasando la semana, la sensibilidad llega a ser hasta de un 50%. Entonces, pues ojalá se pueda coger, digamos, lo más pronto posible. Eh, y dentro de el TAC, pues nosotros tomamos una clasificación, la clasificación radiológica, o bueno, tomográfica, que es la escala de Fisher. La Fisher modificada, que la Fisher normal pues se cambió desde 2006, desde que se vieron que un rendimiento no era muy bueno. Y la escala de Fisher básicamente nos dice o nos predice la probabilidad que tiene un paciente de generar un vasoespasmo sintomático. En ese orden de ideas, pues siento que eso también es una escala y es un debate que siempre se tiene, que es una escala en la que se utiliza, pero muchas personas no entienden para qué se utiliza. Y aquí está muy claro, es la probabilidad que tiene un paciente de generar un vasoespasmo sintomático. La escala Fisher va de 0 puntos hasta el 4, o sea, 5 grados. La escala de Fisher, un 0, es que no hay hemorragia subaracnoidea o intraparenquimatosa visible en TAC. Un punto, o sea, bueno, un Fisher 0 no excluye una hemorragia subaracnoidea, claro está, pero tomográficamente no es visible. El grado 1 sería que es menor a 1 milímetro sin hemorragia intraparenquimatosa. Un grado 2 sería menor a 1 milímetro también, pero con hemorragia intraparenquimatosa. Un Fisher número 3 sería un coágulo mayor a 1 milímetro sin hemorragia intraparenquimatosa, y un grado 4 es mayor a 1 milímetro con hemorragia intraparenquimatosa. Hay, digamos, un punto válido
que nos estaba mostrando, pues digamos, el doctor Almanza cuando estábamos hablando con él, y es que esto, un punto muy válido y algo que me gustaría mencionarles a todos, es que se puede medir 1 milímetro con 3 cortes tomográficos, 3 clics, con que se den, el coágulo se ha visto, o bueno, el sangrado se ha visto en más de 3 cortes, em, pues clásicamente se escribe como mayor a 1 milímetro, como tener en cuenta eso. También tenemos las escalas de clasificación clínica, la Hunt y Hess y la World Federation de los neurocirujanos. Esto básicamente toman en cuenta la condición clínica del paciente. La Hunt y Hess es básicamente el estado y nivel del estado de conciencia de los pacientes. Un grado uno sería asintomáticos y de ahí para abajo esto va bajando el nivel de sintomatología. Y ya después del nivel 3 es cuando hay déficit bueno, una alteración en el estado de conciencia. La diferencia con la sociedad de neurocirujanos es que toma en cuenta el Glasgow, entonces de pronto es un poquito más objetiva. Estas escalas nos sirven es para predecir el pronóstico. Y aquí me gustaría de pronto decir un poquito que la Hunting Hess y el grado uno de la WFNS es la supervivencia en un paciente casi que asintomático, un Glasgow 15 de 15. La supervivencia es de un 70%, o sea, es una patología supremamente mórbida. Tenemos que conocerlas y pues bueno. em, entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos el diagnóstico? Pues básicamente el objetivo de la charla también es invitarlos a que se intente encontrar una etiología y una etiología a la hemorragia subaracnoidea. Como les venía diciendo, hay miles de causas, la más común siendo la traumática y la neurismática. Entonces, pues tenemos que hacer un estudio y pues las guías americanas dicen que pues realmente lo que se debería utilizar es un método invasivo angiográfico dentro de los pacientes. Sin embargo, pues estamos en Colombia y digamos, la pregunta planteada es, ¿cuál es el espectro en Colombia? ¿Cuál es el panorama que se utiliza en este momento? Entonces, digamos que hay varios métodos, sin embargo, no están disponibles en la gran parte, en la gran mayoría del país. Pues ahorita que nosotros estamos dentro de pues, nuestro estudio pregrado en MERI, en la cardio infantil, pues digamos, sí tenemos estos estudios, lo vemos casi todos los días, un angiotac, una resonancia con angiografía bueno, una angiografía per se, una panangiografía. Esto son básicamente habituales en todo el mundo, en todo pues, digamos, nuestro escenario clínico, pero no están disponibles en todo el país. Entonces, pues, digamos, la invitación es esa, una remisión rápida y el panorama en Colombia es básicamente, esta es una patología súper mórbida, los pacientes deben ir a centros especializados, esto de la manera más óptima. Digamos, aquí tenemos varios ejemplos de aneurismas que se encuentran dentro de la literatura. El cuadro de la izquierda, como lo vemos, es un angiotac, se ve supremamente claro, no sé si vean mi mouse. Aquí en la arteria cerebral media se ve pues una dilatación y pues se ve claramente el contraste. Y aquí, de pronto, en estas 3 imágenes de la derecha es un mismo caso. De pronto, en la imagen B, que es una parangiografía reconstruida por TAC, eh, pues digamos, en la parte de la arteria carótida se alcanza a ver un aneurisma sacular, se ve perfectamente, y pues digamos de la manera más bonita. Y también tenemos el estudio angiográfico. Entonces, digamos que lo que se recomienda en las guías es tomar ambos, realmente. Y aquí se ve, pues, muy bonito la anatomía. Les tengo también aquí una foto de esta parangiografía. Para ubicarnos un poquito, aquí están los huesos etmoidales, la arteria cerebral anterior, la media, y aquí está el aneurisma en la mitad de las dos. Eh, y aquí, pues, digamos, el hallazgo intraoperatorio, cómo se ve el aneurisma. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre las complicaciones neurológicas asociadas. Como bien sabemos, se pueden dividir en tempranas, intermedias y tardías. Y como ven expuestos en el diagrama, pues hay diferentes etiologías asociadas a la fisiopatología que pues las pueden generar. Entre ellas está el resangrado como una de las más importantes, la hidrocefalia y la isquemia cerebral tardía que vamos a desarrollar a lo largo de la charla. Dale.
Siguiente. Listo. Entonces, acá les traigo como un gráfico en donde resumimos más o menos estas complicaciones neurológicas asociadas a lo que vamos a ver más adelante de cada una de estas entidades, pero como para que tengamos en cuenta que no hay solamente una complicación como las que mencionamos acá, sino también podemos ver pues la misma hipertensión endocranial, las convulsiones y demás. Bueno, hablando principalmente del resangrado, vemos que el riesgo de resangrado precoz va a ser más o menos entre 4 al 14% en las primeras 24 horas, con un riesgo máximo en las primeras 12 horas. Y que este riesgo puede durar hasta unas 72 horas, que puede generar, por lo tanto, una mortalidad del 70%. Existen diferentes factores de riesgo, como algunos ya mencionados anteriormente por Juan Sebastián, en donde podemos ver pacientes que se encuentren con un Fisher entre 3 y 4, un Huntington Hess de 4 a 5, pacientes mayores de 70 años con tensiones arteriales mayores a 160 en la sistólica, un aneurisma mayor a 10 milímetros que esté ubicado en la circulación posterior, con una arteriografía menor a 6 horas y un retraso pues en la misma fijación que vamos a ver más adelante. Dale. En cuanto a la hidrocefalia, su mecanismo se puede dividir entre obstructivo, bien sea por un coágulo o pues digamos que de una instauración aguda, o mal absortivo, que tiene una mayor relación con las granulaciones aracnoideas y que suele tener una presentación tardía. Afecta más o menos entre el 20 al 30% de las personas en un periodo de 72 horas y hasta 20% cuando se presenta de una forma tardía después de 15 días. Aquellos factores de riesgo que se han asociado con esta complicación son pues, la edad avanzada, la hemorragia intraventricular, el aneurisma de circulación posterior, como ya habíamos visto en la anterior complicación, un Glasgow bajo y pues estados como la hiponatremia y la hipertensión. Asimismo, pues muy importante Perdóname, recordar, ay, perdóname, fui yo, perdóname. Si quieres, coge tú el control de la presentación. bueno, bueno. Eh, creo que no está sirviendo. Si quieres, dale tú. Listo. Dale. Entonces, hablando de la hidrocefalia, muy importante reconocer aquella clínica que nos haga pensar en que nuestro paciente está generando esta complicación. Entonces, pacientes que empiezan a tener una miosis con una desviación de los ojos hacia arriba o hacia una restricción hacia la supraversión de la mirada, el deterioro de la conciencia y pues la parálisis de el sexto par. En cuanto a la isquemia cerebral tardía, que pues seguramente es la complicación que más han escuchado asociarse a la hemorragia subaracnoidea y que es realmente como la más estudiada, es aquella que se define como una aparición del deterioro neurológico focal o la disminución de al menos 2 puntos en el Glasgow del paciente que dure al menos una hora y que pues no ocurra inmediatamente después de la misma oclusión del aneurisma y que no se vaya a atribuir hacia otras causas. Em, lo más importante sobre la isquemia cerebral tardía y el mensaje que queremos que se lleven a la casa es que esta es la principal causa de la discapacidad que se genera en aquellos pacientes que llegan a sobrevivir a la hemorragia subaracnoidea y que se va a dar alrededor del 30% de los pacientes en los primeros 4 a 21 días después pues, de la hemorragia subaracnoidea. Los factores de riesgo mencionados en la literatura son amplios, entre ellos pacientes que sean menores de 50 años, que tengan estados hiperglicémicos, que sean mujeres, aquellos que tengan hayan presentado como complicación asociada una hidrocefalia, un Glasgow menor a 14, un Fisher bajo, como ya habíamos visto antes, y un Huntington Hess de 4 a 5 puntos. En cuanto a el diagnóstico de la misma, es muy importante tener en cuenta esta gráfica que les traje, en donde se basa tanto en la evaluación clínica como imagenológica. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, pues vamos a ver todas estas condiciones como los signos pupilares,
el cambio o el deterioro en el Glasgow del paciente, cambios en su hemodinamia y pues demás criterios que vayamos a ver en la neuromonitorización que nos hagan pensar, que vamos a ver más adelante, en la isquemia cerebral tardía. Asimismo, tenemos otro tipo de herramientas para clínicas como la ecografía pues, Doppler transcranial, la angiografía por TAC y pues el TAC de perfusión. Y realmente la idea de todos estos parámetros es identificar pues el estrechamiento arterial y las anomalías como tal que se dan por la perfusión, la hipoperfusión cerebral. En cuanto al manejo y principalmente centrándonos en la UCI, vamos a hablar rápidamente de estas tres complicaciones que acabo de mencionar. Entonces, el manejo del aneurisma, es muy importante tener en cuenta que la única forma en la que vamos a reducir el riesgo del resangrado va a ser que los pacientes tengan un oportuno cercaje de esta aneurisma, que va a ser idealmente dentro de las primeras 24 horas, pero en la literatura se habla también de que se puede dar hasta las 72 horas oportunamente. Hay diferentes técnicas que podemos utilizar, como ya sabemos, la cirugía abierta con el clipaje o pues las técnicas endovasculares con el coiling que vemos, pues digamos que en esta imagen. Muy importante, hay diferentes factores a considerar según la presentación, también la del paciente, las consideraciones que el paciente desee, para decidir si hacemos una cirugía abierta o si nos vamos por una técnica endovascular. Entre ellas, pues va a ser la del paciente, dónde está ubicado el aneurisma y pues la presencia de una hemorragia intraparenquimatosa, entre otras que ya vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces, acá les traje como una tabla a forma de resumen, que pues, realmente no es la competencia de la charla, pero como para que sepamos que hay diferentes criterios que nos podrían hacer preferir entre una técnica u otra, ¿vale? Y como les dije anteriormente, dale otra vez, eso. Em, las guías nos recomiendan hacer cualquiera de estas dos técnicas en un lapso menor a 72 horas, según, pues digamos que el criterio clínico que tengamos y la preferencia del paciente entre una técnica y la otra. En cuanto a el manejo general de la tensión arterial, cuando tenemos un paciente que tiene un aneurisma roto no asegurado, nuestras metas para la tensión arterial sistólica debe ser que se mantengan por debajo de 160 milímetros de mercurio y la tensión arterial media menor a 110. Y su ajuste pues se va mirando según el estado inicial del paciente, pues la presencia de edema cerebral y pues el riesgo de insuficiencia renal. Asimismo, tenemos que evitar la hipotensión, ya que a pesar de que reduzcamos la tensión arterial, que su finalidad es realmente reducir el riesgo de resangrado, esto también puede aumentar el riesgo de infarto si la bajamos mucho. Entonces, la idea es mantener tensiones arteriales adecuadas que nos permitan más o menos tener una presión de perfusión cerebral alrededor de los 70 milímetros de mercurio para evitar pues, infartos cerebrales. En cuanto al manejo de la tensión arterial, cuando son pacientes que realmente están fuera de metas, tratamos de preferir la betalol IV y pues evitar claramente el nitroprusiato y la nitroglicerina como pues por su efecto de vasodilatadores que aumentan pues el volumen sanguíneo cerebral y pues la presión intracraneana per se. Asimismo, cuando ya el aneurisma está asegurado y ya está fijado, no se recomienda un manejo de la hipertensión a menos de que haya un cambio significativo o como se le dice en la literatura, un delta que nos haga pensar de que hay una causa subyacente. Entonces, por ejemplo, pacientes con una sospecha de un vasoespasmo cerebral, de edema cerebral, que tengan un hematoma posoperatorio o pues una disfunción de la autorregulación cerebral. Siguiente. En cuanto a la bulimia, es muy importante tener en cuenta que la hipovolemia es un factor de riesgo para la isquemia cerebral tardía y como parte de nuestro objetivo es
mantener la euvolemia a partir de la infusión con cristaloides y la terapia dirigida hacia los objetivos. Em, la literatura con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que se desaconseja la administración liberal de líquidos porque generan un mayor riesgo de edema pulmonar y que pues deberíamos mantener un monitoreo continuo con un ajuste de parámetros hemodinámicos como pues el gasto cardíaco, la precarga y la variabilidad sistólica, según pues esta terapia dirigida a objetivos en donde se debería iniciar em, en un tiempo menor a 24 horas para pues generar mejores desenlaces en nuestros pacientes, como la incidencia pues de una isquemia cerebral tardía posterior, así como también un menor tiempo de estancia en UCI, pues una menor morbimortalidad. Entonces acá les traje como a modo de resumen aquellas consecuencias que nos genera la sobreacumulación o sobrecarga de líquidos como parte pues de la prevención de utilizar estas medias. Dale. Y acá pues la recomendación que nos da la guía del AJA, en donde pues nos damos cuenta de que utilizar la hipervolemia es potencialmente dañino para los pacientes porque se asocia con un exceso de morbilidad asociada. Dale. Entonces, muy importante tener en cuenta que también dentro del manejo de la bulimia se ha asociado que el uso excesivo de vasopresores e inotrópicos también aumentan la mortalidad y el daño orgánico en choque cardiogénico. Sin embargo, vamos a ver aquellos escenarios como puntuales en donde sí deberíamos pensar ya en un uso de vasopresor a unas dosis específicas. Vale. Dentro de las convulsiones, es muy importante tener en cuenta que el uso profiláctico de anticonvulsivantes es muy controvertido y que por lo tanto deberíamos pensar solamente en ponerlo como profilaxis en aquellos pacientes que tengan aneurismas no asegurados con una alta gravedad clínica, con un Huntington de mayor a 3 y un aneurisma de la arteria cerebral media con un hematoma intracraneal. Asimismo, una vez ponemos este anticonvulsivante, se debería suspender en un periodo corto, menos de 7 días, o tras la fijación si no hay convulsiones. En dado caso de que decidamos poner un anticonvulsivante, pues preferimos los de nueva generación como el levetiracetam, que es como el que nos recomiendan las guías. En cuanto siguiente, en cuanto a la temperatura, vamos a hablar de que la fiebre es una complicación muy frecuente asociada, puede oscilar entre el 40 al 70% de los pacientes, de los cuales más o menos la mitad van a ser secundarias a infecciones. Cuando la fiebre aparece en los primeros 3 días de forma temprana, suele ser neurogénica e independiente de que sea neurogénica o que sea infecciosa, se va a asociar con peores resultados. De manera que vamos a pues, tener que hacer la monitorización muy juiciosa de la temperatura, evitar pues, las temperaturas mayores a 37,5 y pues evaluar las causantes de esta misma fiebre. Para esto pues nos recomiendan los antipiréticos IV y también se ha hablado sobre los dispositivos de enfriamiento superficial como mantas o compresas frías con hielo, o también se han descrito los dispositivos endovasculares. Sin embargo, estos, pues digamos que aumentan el tiempo de ventilación mecánica y la estancia prolongada en UCI, de manera que preferiríamos utilizar siempre los de enfriamiento superficial de primera mano. En cuanto al manejo general, ya para terminar esta parte de manejo general, muy importante tener en cuenta la parte de la glicemia. Entonces, la glicemia, vamos a tratar de evitar siempre aquellos picos de glucosa porque se asocian con un mal pronóstico. De manera que se ha hablado de un objetivo más o menos de mantener la glicemia entre 140 y 180 y hacer una corrección con insulina en dado caso de que estos pacientes hagan hiperglicemias severas. Sobre todo en las primeras 72 horas porque se asocian con mayores complicaciones como el vasoespasmo y resultados funcionales desfavorables. Asimismo, tenemos la tromboprofilaxis, que como vamos a ver más adelante, los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea tienen
alto riesgo de generar algún evento trombótico. Sin embargo, es muy controvertido porque en aquellos que tengan un aneurisma que todavía no está fijado, pues deberíamos optar por medidas no farmacológicas, bien sea las medidas de compresión y el monitoreo en UCI. Y cuando está fijado el aneurisma, pues ya iniciaríamos las heparinas de bajo peso molecular, más o menos 24 horas después de la cirugía del procedimiento. Asimismo, muy importante tener en cuenta que se tienen que interrumpir los agentes antitrombóticos y la reversión de la anticoagulación que los pacientes tenían en casa, en dado caso de tenerlo, hasta la reparación definitiva pues, del aneurisma no fijado. Y acá, a modo de resumen, pues les traímos esta tabla, mirando como según qué tipo de mecanismo tenga su anticoagulante, ejemplo, pues algún inhibidor de la vitamina K o demás, pues cuáles serían las terapias que deberíamos optar para su reverso. Siguiente. Y en cuanto a la anemia, que es la siguiente parte, se ha hablado de que más o menos el 20% de los pacientes en algún punto de su estancia van a tener algún grado de anemia, de manera que se han hecho diferentes estudios en donde se ha concluido que el objetivo promedio de los pacientes que tengan una hemorragia subaracnoidea debería ser mantener una hemoglobina mayor a 9 gramos de decilitros. Y también tener en cuenta de los efectos dilucionales que pueden generar por las infusiones de cristaloides para tratar de mantener la euvolemia que ya habíamos hablado. En dado caso de que estos pacientes no cumplan con estas metas de hemoglobina, sería la transfusión con glóbulos rojos para aumentar pues, la oxigenación cerebral. Y finalmente, en cuanto a la analgesia, vamos a ver que hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas se habla mucho sobre el posicionamiento del paciente, la terapia física y caminar eh, tempranamente. Y también dentro de las farmacológicas tenemos pues el paracetamol, los opiáceos de acción corta, el Precedex, la pregabalina y pues la ketamina. Muy importante acá evitar el uso de aspirina antes de pues, la misma fijación de la neurina. Hablando del neuromonitoreo y la vigilancia que deberíamos tener en la UCI, es muy importante tener en cuenta que el monitoreo que se debe hacer tiene que ser pues, hemodinámico, cardíaco y neurológico constantemente. Principalmente traje acotación específicamente algunos de los métodos de neuromonitoreo que pues, se utilizan más en la clínica y con los que usualmente no tenemos eh, tanto conocimiento, de manera que vamos a desglosarlos un poco más adelante. Pero como para tener en cuenta esta gráfica, se debería hacer un neuromonitoreo basado pues, en la presión intracraneana y la perfusión cerebral, el Doppler transcraneal para revisar también el aporte sanguíneo, la saturación de oxígeno yugular venosa, así como también la del tejido cerebral, las microdiálisis en cuanto al metabolismo y ya en la parte de electrofisiología, pues ya conocemos la parte de el electroencefalograma y todos sus derivados para el neuromonitoreo. En cuanto a la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral, es muy importante tener en cuenta que hay diferentes estrategias que podemos ver, entre las cuales está el drenaje ventricular externo, que pues, se va a hacer de una manera continua el monitoreo, o pues el drenaje intermitente del líquido cefalorraquídeo pues, por punciones. El objetivo inicial va a ser que la ICP esté por debajo de 20 milímetros de mercurio y como ya habíamos visto que la presión de perfusión cerebral oscile más o menos en los 70 milímetros. Asimismo, pues el control estricto de las presiones arteriales que ya habíamos visto y muy importante tener en cuenta que aquellos pacientes en los que tengan un riesgo de generar una presión intracraniana elevada, se les debería hacer digamos que un monitoreo con signos de alarma cuando los pacientes tengan
un Glasgow menor o igual a 8, un deterioro neurológico agudo, hidrocefalia aguda, edema cerebral, o también pues una necesidad de un drenaje perioperatorio del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al Doppler transcraneal, como bien sabemos, es un método que utilizamos para mirar la velocidad y la dirección de flujo sanguíneo a través de las arterias cerebrales y su utilidad dentro de la clínica va a ser la detección y el monitoreo del vasoespasmo. Para esto, pues como bien sabemos, existe, dale si quieres, Juanse. Bueno, acá podemos ver el drenaje externo continuo, dale. Y acá les traje principalmente una gráfica que muestra lo que vamos a ver en el Doppler transcraneal. Entonces, básicamente lo que estamos viendo estas ondas van a ser pues la pulsatividad que vamos a tener de cada arteria que estemos midiendo. Para esto se hizo el índice de Lindergaard, que básicamente mira la velocidad de flujo de media en diferentes arterias. Puede ser la arteria cerebral media, como es este caso, puede ser la posterior, cualquiera de estas, y las divide según las diferentes ecuaciones, en este caso para la cerebral media, en la carótida interna, y según eso hacen un índice para mirar si el paciente tiene algún grado de vasoespasmo o de isquemia cerebral tardía asociada según estos grados. Entonces, principalmente acá lo podemos ver, en la primera parte de la gráfica podemos ver cómo miran el Tmax en el Doppler, el cual, pues, según lo que vamos a ver más adelante, dale, hay diferentes rangos máximos según, pues, cada arteria que se vaya midiendo, y según eso, devuélvete otra. Vamos a ver el índice de Lindergaard y a calcularlo para mirar si este paciente está en un estado con un vasoespasmo moderado, severo, o si por el contrario, pues está en un estado normal, sin riesgo en el momento de hacer un vasoespasmo. Y como les dije, pues el cálculo simplemente se hace con la velocidad de flujo media de la arteria cerebral media, en este caso, porque hay diferentes fórmulas según, como les había dicho, la arteria que se mida, sobre la velocidad de flujo media de la arteria carótida interna. Dale. Y finalmente, como dentro de lo que iba a ampliar del neuromonitoreo, tenemos la saturación de oxígeno del tejido cerebral, que como bien sabemos se utiliza la espectroscopía de infrarrojo cercano o el NIRS, en donde se utiliza la absorción diferencial de la luz infrarroja por la hemoglobina que tiene oxígeno y pues la que está desoxigenada. Entonces, para esto, pues la saturación de oxígeno regional, o por sus siglas RO2, va a explicar el balance de oxígeno que tenemos en el tejido, es decir, lo que llega al tejido menos lo que se consume por el mismo tejido. Para esto tenemos una saturación promedio de oxígeno, la cual vamos a ver que predomina a nivel venoso con un 70%, la arterial con un 25% y posteriormente pues la capilar. Para esto, dale, este monitoreo que se pone como tal con un sticker en la cabeza del paciente, nos va a mirar como si fuera un pulso oxímetro, pero pues para el tejido cerebral. Y la idea es que se mantenga dentro del 62, 60, el 70%, perdón, mayor al 62%, entre el 70% más o menos, como podemos ver en esta gráfica para, pues digamos que para decir que efectivamente sí le está llegando buena saturación de oxígeno al tejido cerebral. En dado caso de que haya una caída brusca de más del 15% o que la saturación esté por debajo del 62%, ya nos estaría hablando de que el paciente seguramente está cursando con una isquemia cerebral tardía pues asociada. Dale.
Siguiente. Juanse. Ya. En cuanto a la prevención de cada complicación, ya hablamos sobre lo de la prevención del resangrado. No voy a hacer más hincapié en la parte de que hay que hacer la obliteración del aneurisma en las primeras 72 horas y el control de la tensión arterial que ya hablamos, sino que vamos a hablar un poco sobre el uso de antifibrinolíticos, entre ellos pues el ácido tranexámico, el cual pues nos va a generar un defecto que va a sellar el aneurisma por la inestabilidad inicial que el coágulo sanguíneo genera. Em, Como tal, el ácido tranexámico nos va a hacer una reducción inicial de las nuevas hemorragias, pero se ha asociado que su uso a largo plazo, es decir, alrededor de las semanas, se ha asociado también con un mayor riesgo de isquemia cerebral tardía, de manera que pues todavía sigue en estudio y no hay como una evidencia completa, pero hay escenarios en donde sí se ha recomendado, como por ejemplo cuando el paciente tiene un riesgo de resangrado pues en las primeras 72 horas, en el contexto de que, en el contexto de que no tengamos oportunidad de tener un centro cercano o que la remisión se demore mucho, podríamos optar posiblemente por usar algún antifibrinolítico. Dale. Y acá les traje como la recomendación de la guía, en donde, como les decía, no hay estudios suficientes para utilizar de rutina la terapia pues, antifibrinolítica para mejorar los desenlaces funcionales en estos pacientes. Dale. En cuanto a la prevención de la hidrocefalia, como bien sabemos, la idea de esta parte va a ser reducir la presión intracraniana para mejorar pues, la perfusión cerebral. Por lo tanto, pues es muy sencillo, podemos optar por un drenaje ventricular externo, que va a ser el mismo que nos va a servir para la neuromonitorización, o un drenaje lumbar seriado, pues como cuando no hay posibilidad de hacer un drenaje ventricular externo. Asimismo, se ha hablado de que la ventriculostomía eh, se beneficia o es más útil en aquellos pacientes que han tenido una hidrocefalia obstructiva o una hemorragia intraventricular extensa, debido pues a los estudios que han encontrado alrededor de los años. Vale. En cuanto a la prevención de la isquemia cerebral tardía, hay diferentes estrategias que se han descrito en la literatura. La que más se utiliza en este momento es el nimodipino, entre las cuales, como bien sabemos, el nimodipino reduce las tasas de infarto y mejora los resultados funcionales, como se explica en en las recomendaciones de la guía. Entre ellas, pues vemos que es una evidencia 1A y que su dosis recomendada es vía intravenosa 60 miligramos cada 4 horas, perdón, por 21 días. Asimismo, dentro de las recomendaciones más o menos 2A, tenemos la euvolemia, en donde pues ya conocíamos la infusión de los cristaloides, asimismo como la monitorización hemodinámica avanzada y pues también se asocia con que el uso de un protocolo euvolémico en alguna institución para tratar de reducir el riesgo de 1%. De manera que realmente si nos damos cuenta que esta estrategia sigue siendo una buena recomendación para la prevención. Y dentro de acá que todavía, dale, tienen otra vez un uso controvertido, está el silostazol, que muchas veces se utiliza en la práctica clínica y cada vez hay mayor evidencia para su uso. Y es que el silostazol, al ser un inhibidor de la enzima de fosfodiesterasa 3, va a aumentar los niveles de AMP cíclico dentro de las células y va a generar pues diferentes efectos beneficiosos para los pacientes como la vasodilatación. Em,
Asimismo, se ha asociado que genera una menor incidencia de la isquemia cerebral tardía como método de prevención hasta un 30 a 60% y que su dosis media va a ser más o menos de 300 miligramos día para estos pacientes. Aquellos que todavía siguen en estudio está la punción lumbar profiláctica y el clazosentan, que es un antagonista de calcio dihidropiridínico que todavía está pues en estudios controversiales. Vale. Ahora sí, con el manejo de la isquemia cerebral tardía, que realmente es la última parte de las complicaciones neurológicas, el objetivo va a ser siempre mejorar la perfusión cerebral y minimizar o prevenir el infarto que de cierta manera ya está empezando a instaurarse o ya se instauró en la isquemia cerebral tardía. Para eso, anteriormente se utilizaba la estrategia de la triple H o el protocolo triple H, en donde se hablaba de hemodilución, hipervolemia e hipertensión. Sin embargo, de estos tres, actualmente solamente está probado que la hipertensión inducida parece ser el único componente o pues el más efectivo para aumentar el flujo sanguíneo de los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, la parte de la hemodilución y la hipervolemia ya fue mandada a recoger porque realmente no se mostró que habían beneficios claros de su uso y que por el contrario se aumentaban más las complicaciones médicas asociadas. Em, Dentro de la hipertensión inducida se ha hablado del uso de vasopresores e inotrópicos, como podemos ver la norepinefrina, la fenilefrina, la dobutamina, el milrinone o también incluso el uso de coloides, ¿dale? Pero siempre manteniendo pues el objetivo de tener un índice cardíaco alrededor de 4 litros minuto sobre pues, metro cuadrado. Dentro de esto, pues encontré unos artículos muy interesantes donde inicialmente comparan la nora con la fenilefrina y se dieron cuenta que la norepinefrina tenía mayor beneficio y menor riesgo de complicaciones para su uso inicial como pues, escogencia del vasopresor para inducir la hipertensión. Dale. Asimismo, tenemos el protocolo pues de Milrispam eh, con el milrinone intravenoso, en donde se dieron cuenta que la infusión entre más o menos 0,5 a 1,5 microgramos kilo minuto de milrinona se asoció con una menor probabilidad de discapacidad funcional en los 6 meses posteriores, una menor incidencia de infartos cerebrales y una menor recurrencia de la angioplasia endovascular como manejo para la isquemia cerebral tardía. Dale. Y finalmente, en cuanto a las últimas medidas que podemos utilizar para la isquemia cerebral tardía cuando ninguna de las anteriores surgieron efecto, está la angioplastia con balón, que va, pues, más o menos muestra lo que tenemos acá en la gráfica y es que pues se va a meter un balón para generar esa reexpansión del vasoespasmo angiográfico en las arterias cerebrales pues más grandes que han sido refractarias pues al aumento hemodinámico. Dentro de las complicaciones que se han hablado está pues la ruptura pues de la arteria cerebral, la trombosis, la embolia, así como también las infecciones y la disección pues arterial misma. También se ha hablado del uso de vasodilatadores intraarteriales como la nicardipina, dentro de los cuales pues podemos ver que se utiliza sobre todo en aquellas arterias cerebrales más pequeñas que han sido refractarias al aumento hemodinámico progresivo. Dale. Y ahí están pues digamos que los grados de evidencia de cada uno. Y ya para terminar, pues muy importante tener en cuenta que, como dijo Juan Sebastián, la charla principalmente no se basaba en hacer una presentación muy larga y tediosa de hemorragia subaracnoidea, porque es un tema muy amplio, sobre todo en su manejo en la UCI. Sin embargo, pues nos quisimos enfocar en la parte de complicaciones neurológicas sin dejar de lado hablar un poco sobre las complicaciones extracraneales que tenemos, dentro de las cuales podemos ver como muestra esta gráfica a nivel respiratorio el edema pulmonar neurogénico, la neumopatía asociada
al ventilador, a nivel hemodinámico, aquellos pacientes con alto riesgo de tener un choque cardiogénico, una miocardiopatía también asociada. Como se imaginarán, en el mantenimiento de la euvolemia y los cambios electrolíticos que tienen estos pacientes, hemos encontrado con el largo del tiempo un aumento de el CADH y de la diabetes insípida. Y también, como ya pues había mencionado anteriormente, estos pacientes que están en un estado protrombótico para generar cualquier evento pues adverso secundario. Y en cuanto pues a los mensajes para llevar a la casa, pues Juan Sebastián les contará los de él, de la parte que él expuso y yo de la parte del manejo en NeuroWiz. Bueno, sí, hay varias, digamos, herramientas clínicas que nosotros podemos llevarnos de esta charla. Muy importante, pues, mencionar que hay muchas causas de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, un adecuado abordaje y un examen neurológico es básicamente la herramienta clínica más importante que nosotros tenemos para hacer un diagnóstico. Otra cosa que es muy importante resaltar son las escalas clínicas. Nos sirven tanto para reservar un pronóstico a los pacientes como para prevenir, y ya digamos esto, toda la parte dentro del manejo, un vasoespasmo o cualquier complicación que se pueda dar. Nuestro mejor amigo es el TAC, definitivamente. Es la mejor opción dentro de las primeras 6 horas, claramente va bajando. Sin embargo, hay también que tener en cuenta que pese a que es nuestro mejor amigo, también no hay que confiarnos a un 100% de él. Pacientes que tengan, por ejemplo, una anemia, un hematocrito menor al 30%, todo eso, esto genera, digamos, falsos negativos dentro de los TACs. Entonces hay que tener varias cositas en cuenta, sin embargo, es nuestro mejor amigo. Otra cosa, y por último, es básicamente, hay que hacer una vigilancia, perdón, si no está, disculpen, me enredé. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que si el TAC no nos muestra nada, una punción lumbar completamente indicada, y hay que entender por qué los neurólogos terminan haciendo eso. Em, y pues nada, toda hemorragia subaracnoidea debe estudiarse una causa, sea la que sea, ya sea medicina interna, una vasculitis, ya sea todo, pero pues el abordaje inicial debe ser por angiotomografía, angiografía cerebral, una parangiografía de ser necesaria. Incluso se recomiendan las guías que se pueden hacer ambas. Listo, perfecto. Y ya hablando más hacia la parte del manejo que ya discutimos anteriormente, es muy importante tener en cuenta que pues la vigilancia clínica continua en dado caso de que usted no tenga la posibilidad de trasladar a su paciente a una UCI o que esté en un lugar de remisión muy lejano. La vigilancia clínica continua como primer parámetro para los desenlaces y la toma de conductas de los pacientes se recomienda altamente y son fundamentales para el éxito del manejo. Asimismo, pues muy importante como siempre, pero sobre todo en estos pacientes que no solamente tienen una complicación craneal, sino también extracraneales, como ya lo vimos, un enfoque multidisciplinario en donde no solamente trabaja el intensivista y el neurólogo, sino también podemos ver la intervención de los terapeutas respiratorios, de la rehabilitadora física y el resto del equipo que nos ayuda con toda esta intervención rápida para prevenir las complicaciones y pues mejorar los resultados funcionales de los pacientes, que realmente es lo que buscamos con esta charla transmitir a todos ustedes. Y ya, era eso. Muchas gracias a todos. No sabemos si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Por favor, aprovechando que estamos con los tutores académicos, cualquier pregunta es bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. En verdad fue una presentación espectacular. Quería darle la palabra al doctor Almanza o al doctor Castañeda para ver si tenían comentarios antes de las preguntas. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Cómo está, Sí, doctor? doctor. Se Buenas le noches. escucha, doctor, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo soy David Almanza,
intensivista de la UCI Neurológica de Madrid, de la Fundación Santa Fe. Nada, pues la verdad, cuando me comentaron sobre esta charla, pues dije, en una sola no se puede, es imposible. Este es el tema y la patología más difícil y la que más nos gusta a los que trabajamos en neurocrítico, por lo mismo, que tiene una heterogeneidad de posibilidades de diagnóstico, tratamiento, patologías, monitoreo, desenlaces, etcétera, hace que sea la más compleja de todas junto a lo que es el trauma craneoencefálico en cuanto a heterogeneidad. Entonces, pues sí, lo primero es tener en cuenta que en una sola charla nunca vamos a ver todo. Mm, lo ideal es hacer cosas o charlas más, digamos, específicas. Una que sea, por ejemplo, manejo del vasoespasmo nada más, otra que sea enfoque clínico, otra neuromonitoreo, otra de complicaciones sistémicas, pero pues por cuestiones de tiempo, los muchachos quisieron traer todo en un momento, pues porque pues ese era, digamos, el plan para continuar con el currículo. Hay muchas cosas que están por fuera de la charla, obviamente, y más pues por el nivel académico, pues que ustedes están en el internado y son estudiantes, obviamente hay muchas cosas por fuera, avanzadas de monitoreo, de telemetría, de manejo, digamos, más profundo de esas complicaciones sistémicas. Me parece que lo hicieron bien. Obviamente siempre quedan pues, en la parte de neuromonitoreo, el Doppler transcranial y eso que es muy avanzado para el momento, pero pues hicieron un esfuerzo gigante leyendo muchísima bibliografía para poder traer esta charla. Entonces, pues quería también felicitarlos. De cosas adicionales, pues aparte de lo que ya les dije, la heterogeneidad tan importante, siempre tener en cuenta que la clínica es la que va a mandar. Cuando estén ustedes allá haciendo el rural, cuando estén en primer nivel, cuando estén en urgencias, siempre tener en cuenta esa cefalea severa, aguda, la peor de la vida. Muchas veces vienen con síntomas agudos neurológicos y siempre lo primero que toca descartarse es una hemorragia subaracnoidea. Entonces el diagnóstico es el enfoque inicial que salva vidas al inicio. Ya después de eso pues viene toda la parte inicial que es prevenir el resangrado, que es simplemente diagnosticar y operar de forma endovascular o quirúrgica rápidamente. Viene lo del tranexámico, que muchas veces lo usamos cada vez con menos evidencia, pero en esos sitios donde no se cree que al menos en estos primeros días al menos los primeros 3 días, pues vaya a tener un manejo quirúrgico y eso uno dice, no, eso no pasa, pero mentira, eso es lo que más pasa en Colombia en realidad. Yo que vengo pues de un sitio fuera de Bogotá, las uranoideas se quedan una semana sin diagnóstico, sin panangio y eso es normal fuera de Bogotá. Entonces, tenerlo en cuenta también. Ya después viene todo lo que es el manejo en UCI específico y lo que más nos enfocamos, que el primer paso ya les dije que era evitar el resangrado, pero lo segundo es, pues, la hidrocefalia, pero con mucha más intensidad la isquemia cerebral tardía, que es lo que en realidad produce desenlaces pésimos, porque los pacientes terminan con infartos cerebrales severos, discapacidades funcionales y muchos con, pues, hipertensión intracraneal, edema cerebral y mortalidad. Entonces, nada, los invitamos junto con los doctores a seguir estudiando. Falta muchísimo de la charla, obviamente. Esto sigue en crecimiento. Hay muchas cosas nuevas, muchas cosas que vienen a futuro. Eh, y más es que se motiven a estudiar porque, pues acá les dimos, no sé, un 20%, pero creo que hay un 80% más que faltan en intensidad. Entonces, muchas gracias.